Muy buenos días, bienvenidos a este seminario web dedicado a la programación de máquinas multitareas. Mi nombre es José Ramírez, soy gerente de soporte técnico en Manufactura Avanzada. Manufactura Avanzada es un distribuidor autorizado de GIPSCAM. Bueno, como ustedes ya conocen, GIPSCAM tiene más de 40 años en el mercado y es una solución completa de CAD/CAM. Abarca tornos desde 2 ejes hasta máquinas multitareas, prestado de 2 ejes hasta 5 ejes, y tiene un módulo de hilo bastante bueno. Ok, ¿cuál es el contenido para el día de hoy? Bien, primeramente vamos a ver una breve o una pequeña definición de lo que es una máquina multitarea, y posteriormente vamos a hacer 2 ejemplos de programación. El primer ejemplo va a considerar 2 husillos y una torreta. Vamos a utilizar el fresado polar. Vamos a hacer un ejemplo de uso de macros y vamos a hacer la introducción a operaciones utilitarias. En el segundo ejemplo, que es una máquina multitarea con eje B, vamos a entrar en el tema de sincronización y algún ejemplo de programación con eje B de 5 ejes continuos. Y posteriormente vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a pasar directamente al contenido. Bien, ¿qué es una máquina multitarea? Bueno, de manera sencilla, una máquina multitarea combina las propiedades de torno y fresado en un solo equipo. Esa es una definición pues muy sencilla, vaya, pero ¿qué puede significar? Esto nos lleva a que nosotros tenemos diferentes tipos y configuraciones de máquinas, desde ejemplos, se puede decir sencillos o típicos, como puede ser una máquina que nosotros conocemos como máquina con herramienta viva, que tenemos solamente un husillo, una torreta que puede tornear y fresar. Ya si vamos al extremo más complejo, algunas personas consideran como máquina multitarea los tornos suizos, pero bueno, ya ahí eso lo podemos discutir. Y para nosotros el ejemplo que vamos a ver el día de hoy va a ser algo parecido a lo que estoy señalando en pantalla. Tenemos 2 husillos, una torreta inferior y un husillo superior en el eje B. Ok, entonces pues bueno, vamos a continuar. Un tema importante o conceptos y terminología importantes es la siguiente. Cuando nosotros estamos utilizando o estamos pensando programar máquinas multitarea, debemos tener claro que va a existir el concepto de canal o flujo. Entonces, ¿qué es un flujo? Un flujo representa una secuencia de operaciones a ser ejecutados por la máquina. Ya sea que voy a generar operaciones de careado, desbastes, mandilinado y fresado, pero todo con la misma torreta, entonces ese sería un flujo. Si yo tengo 2 torretas, entonces voy a tener 2 flujos. Y ya dependiendo de la complejidad de la máquina, pues esto se podría ampliar a ser multiflujo. Otro término son, bueno, dentro de GIPSCAM son las operaciones utilitarias. Estas operaciones nos permiten dar órdenes a la máquina, como sería cargar o descargar el husillo, realizar la transferencia entre husillos y pues operaciones como controlar el contrapunto y cosas por el estilo. Ok, entonces, pues bueno, como ustedes saben, estas sesiones obviamente están enfocados bueno, a tener, por ejemplo, despertar la curiosidad y pues enfocado a la venta, pero siempre nos hemos centrado un poquito más en la parte técnica y mostrar las propiedades de GIPSCAM. Entonces vamos a pasar directamente. Como habíamos mencionado, tenemos 2 casos. Entonces pasamos directamente a GIPSCAM. Ok, por aquí ya tengo 2 archivos preparados. Muy bien. Entonces, bueno, no vamos a realizar la programación así tan a fondo.
vamos a revisar aspectos más, bueno, es que les dé un panorama general a las personas que no están familiarizados con GitScam. Y pues bueno, lo nuevo para las personas que a lo mejor manejan solamente torno de 2 ejes, pues que entiendan cuál es el concepto principal y pues cualquier duda nos pueden contactar. Ok. ¿Desde dónde empiezan las propiedades de la programación de este tipo de máquinas? Bueno, tenemos que empezar en el documento de control. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que todas las propiedades caen en los archivos de máquina. Yo voy a utilizar, por ejemplo, aquí una Mori Seiki, que tiene este tipo de configuración. Tiene una torreta que me permite realizar operaciones de torno y fresado y 2 usillos. Ok. Yo tengo que hacer definiciones para el usillo principal y para el subusillo. Entonces, yo le indico las medidas del material, cuánto tengo en el frente, cuánto está sujeto por el chuck, cuánto el espesor de mi chuck. También tengo que hacer la definición de mis medidas de seguridad. Por ejemplo, este archivo está programado en pulgadas. Tengo 5 pulgadas de diámetro en seguridad y 1/4 en Z. Entonces, esas son mis distancias de seguridad. Para este tipo de programación es importante indicar si tengo el stock habilitado y que está en precarga. Hay un concepto importante que es la distancia gráfica de la pieza. Aquí está definida como 3.87 pulgadas. Más adelante vamos a ver esto dónde recae. Otra parte importante son las herramientas intermedias. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una máquina multitareas, muchas veces toda esta información pues es necesaria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tool holder que puede sujetar una herramienta que va a trabajar en el usillo principal y a su vez trabaja en el usillo secundario. Y bueno, herramientas motorizadas las tengo simplemente para el usillo principal. Entonces, esto es importante. Esto ya lo voy a tener yo habilitado desde un inicio. Ok. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos o definimos en nuestro documento de control. ¿Por qué es tan sencillo realizar la programación dentro de GitScam? Bueno, nosotros podemos comentar que trabajamos con un tipo de plantilla. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo abro mi documento, ya tengo habilitado, para este tipo de máquina específico, tengo habilitado 6 sistemas coordenados. 3 para el usillo principal y 3 para el usillo secundario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar operaciones de torneado, trabajo en el XZ. Y si quiero hacer operaciones de fresado, trabajo en el YZ. Si quiero trabajar en la cara frontal, cambio mi plano XY. Entonces, ya aquí está todo listo para que yo empiece a realizar la programación. Si en algún momento ya hice la transferencia, pues simplemente cambio mi plano. Ok. Entonces, normalmente estamos trabajando o bueno, tengo mis planos por default. ¿Cómo puedo yo administrar toda la información que voy generando? Bueno, GitScam utiliza grupos de trabajo. Entonces, si yo quiero utilizar el perfil principal, lo tengo en un grupo. Para mi plano frontal, he creado otro grupo de trabajo. Y lo mismo para cuando haga mis operaciones en el usillo secundario. Muy bien. Otro tema importante son las herramientas. Entonces vamos a inspeccionarlas. Bueno, yo tengo definido una herramienta de 80 grados romboica y estoy aquí definiendo medidas ISO, un radio en apunte de un 32avo, diámetro inscrito de media y un espesor de 1/8. Cuando nosotros estamos trabajando o generamos toda la información para mi máquina, yo habilito lo que son tool holders, una librería de tool holders. Entonces le digo que este porta va a estar sujeto por este tool holder y ya en el esquema de la máquina queda definido de esta manera. Ok. ¿Qué más hago o qué definición tengo yo? Tengo la posición de la torreta, cómo trabaja mi herramienta y como este tool holder puede trabajar en el usillo principal y en el secundario, aquí yo decido dónde lo voy a poner.
Ok, esto para herramientas de torneado en general. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, con operaciones o con herramientas de fresado, mejor dicho, la definición pues es parecida. Yo aquí tengo una herramienta motorizada a 90 grados, tengo la posición y pues por definición simplemente la puse a trabajar en el husillo principal y listo. Muy bien, eso sería de manera general las herramientas, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a comentar lo siguiente. Yo tengo, para como es como un tipo bucle, yo ya tengo generado aquí una operación utilitaria. Simplemente le estoy diciendo que descargue la pieza, ¿no? Estoy pensando que se hace manual, entonces, como es un tipo de bucle, primero descargo y ya las operaciones que se generaron son las siguientes. Tengo una operación de careado. Esto no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver muy a fondo, ya muchos lo conocen. Tenemos una operación de desbaste, una broca una broca en el centro, un mandrinado o torneado interior, el acabado exterior, y aquí tengo unas cajas, ¿no? Por la misma figura, considero que primero tenemos que hacer el fresado para posteriormente hacer el punteado y abrir la broca de las cajas. Aquí sí me voy a tener un poquito porque esta parte es interesante. ¿Cómo hago la programación yo dentro de GibbsCAM? Bueno, como os comentado, de las características principales de GibbsCAM es que su interfaz es muy sencilla. Si describimos esta ventana, pues bueno, yo tengo lo que son revoluciones y avances sobre materiales, profundidades. Y bueno, ¿cómo estoy logrando yo hacer la programación? Simplemente estoy seleccionando un círculo y yo tengo una pestaña de rotar. En esta parte yo le estoy diciendo que el mecanizado va a ser en el plano XY del frontal, en el husillo principal. Y aquí hay que poner atención que yo lo estoy haciendo por posición. 5 repeticiones a 60 grados. ¿Esto por qué es importante? Bueno, como ustedes conocen, este tipo de, por ejemplo, si hacemos un ejemplo sencillo de una máquina con herramienta viva, la más sencilla, normalmente estas máquinas tienen un recorrido en Y limitado, que puede ser de 150 milímetros. Para este ejemplo estamos considerando que lo podemos hacer por posición, es decir, que la máquina alcanza todas estas posiciones sin mover el eje C. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque cuando yo vaya a esta posición, muy posiblemente me saldría de carrera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito el enfoque. Seguimos utilizando la pestaña de rotación, pero ahora yo lo voy a hacer con un fresado polar y cilíndrico. Es decir, que voy a intervenir el eje C para poder dar la posición. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones yo voy a poder trabajar con posición y en otras ocasiones voy a tener que utilizar el fresado polar y cilíndrico. Ok, entonces, ¿qué otra cosa es importante o sobresale en la programación? Bueno, cuando yo programe o quiera trabajar en la parte exterior, que es este cuadrado, simplemente tengo que dar clic, selecciono de manera automática, pero nosotros vamos a habilitar el fresado polar y cilíndrico. En mis parámetros, yo tengo habilitado 2 pasadas. Las voy a desactivar, voy a regresar a 0 y voy a quitar esta opción de usar stock. Entonces, voy a regenerar y sería un contorno pues típico, ¿no? Obviamente, como yo tengo sobre material en la parte exterior, que en ese momento todavía es un redondo, yo no puedo entrar así en el material. Entonces, bueno, consideramos hacer 2 pasadas adicionales, separado punto 2. Regenero y tengo este comportamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? De que no sería muy eficiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, aprovechar
las propiedades de GIPSCAN. Como ustedes saben, GIPSCAN tiene un reconocimiento de sobrematerial o de material muy bueno. Entonces vamos a dar en regenerar. Entonces, esta estrategia queda optimizada y simplemente va a trabajar donde tiene que ir, donde tiene material y donde lo va a buscar. Ok, entonces esto es muy importante porque funciona muy bien, en este caso para torno, cuando está fresando sobre la cara, pero prácticamente en todos los procesos o operaciones de GIPSCAN reconoce el sobrematerial y va sobre él. Ok, entonces, pues bueno, llegando a este punto, para avanzar un poquito y llegar bueno, a la idea general o principal de este webinar, vamos a realizar la programación. Nosotros tenemos diferentes tipos de simulación. Vamos a pasar a la simulación de operaciones. Ok, vamos a correr un poquito más despacio. Bueno, como opciones, yo puedo generar paradas cuando cargue y descargue el material antes de cada operación. Entonces, voy a tener que dar clic en correr para correr cada una de ellas. Ahorita descargo o cargo el material. Tengo una operación de careado. El torneado exterior. Vamos un poquito más rápido. Bien, y luego tengo el tradrado en el centro. Consideramos que entramos con una barra para dar medida. El acabado exterior. Y aquí entra el fresado por posición que hemos comentado. Eso tarda un poquito más. Vamos a correrlo un poquito más rápido. Igual, si van teniendo algún tipo de pregunta, alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto la comentamos más adelante. Muy bien, entonces estas las alcanzó por posición y posteriormente, bueno, va a entrar unas brocas para hacer ahí unos centros. Este sí lo tengo como cilíndrico, polar y cilíndrico. Ok. Vamos bueno, esos son unos taladros pasados. Y luego tengo esos punteos que también tienen habilitado por ahí un dar medida para el chaflán. Entonces aquí está considerando y luego ya entra la broca. Y el fresado que comentamos que lo metimos de manera optimizada. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo que corra. Ok. Y por último tenemos un chaflán. Listo. Ok, bueno. Aquí nos hablamos un poquito en la simulación, pero bueno, es plantear hasta qué parte vamos y qué seguiría en la programación. Bueno, aquí vamos a empezar con lo que son las operaciones utilitarias. Entonces, vamos a considerar que tal vez antes de hacer la transferencia para el usillo, yo quiero retirar mi torreta, la quiero alejar un poquito para que entre el usillo secundario y evitar cualquier problema. Entonces, le voy a indicar que con la herramienta número 1, que es la que voy a utilizar a continuación, esta herramienta, cuando yo la llamo al CAM, me dice, bueno, tú puedes generar todas estas operaciones. Entonces nos vamos a generar una operación utilitaria. Ok, es con la misma herramienta 1. Y aquí yo tengo toda esta información. Obviamente esto depende de la complejidad de la máquina. Me dice, bueno, puedes cargar el usillo, jalar el material, llamar al usillo secundario para que recoja la pieza, pero nosotros lo vamos a hacer ahorita lo siguiente, vamos a mover el grupo. Entonces, este grupo de herramienta que pasa a ser la torreta, la vamos a mover a una coordenada de seguridad. Yo lo voy a poner en X
6, estoy definiendo como radio, entonces me voy a ir a un diámetro de 12, que en Z quede en 0, referenciado con la punta de la herramienta. Cuando yo le doy en generar, se habilita este punto, entonces en este punto se va a colocar la punta de la herramienta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tengo mi herramienta en un punto seguro, entonces voy a proceder a agregar otra herramienta o otra operación de utilidad. Entonces doy clic aquí, me voy a utilidad, pero estas operaciones también las puedo hacer sin herramienta. Entonces, sin herramienta, yo le voy a indicar que el subhusillo entre. Bien, ¿cuáles son las definiciones? Voy a tener el husillo encendido, va hacia adelante, 500 revoluciones. Importante, como yo voy a generar un chaflán del lado opuesto, quiero que genere una sincronía. Este va a ser un movimiento rápido, se va a parar media pulgada antes, con un avance, vamos a ponerlo de 100, y va a entrar hasta punto 5, entonces ahí es donde va a ser el agarre. Le damos en iniciar, entonces ya se generó este, y vamos a agregar uno más. Entonces, como ya tengo sujeta la pieza, lo que voy a hacer es generar el retorno del subhusillo, igualmente encendido, con la pieza y un avance de 100. Entonces le damos por aquí en iniciar. Ok, entonces así de fácil es como yo genero estas operaciones o esas instrucciones que va a reconocer la máquina. Ok, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a postprocesar simplemente esas operaciones para, pues bueno, que vean que sí tiene algún sentido, ¿no? Entonces simplemente selecciono mi postprocesador, aquí tengo cualquier nombre, postprocesar solamente las operaciones seleccionadas, lo proceso y bueno, aquí tengo mis comentarios, pero en esta parte, por ejemplo, tengo mover grupo, yo puedo ir saltando. Aquí me dice que se va a ir hasta la posición, como yo tenía definido 6 pulgadas, en radio se va hasta 2 en diámetro, entonces sí lo está generando. Inicio y final, la entrada del husillo. Entonces, aquí me indica que yo voy a utilizar una operación utilitaria para poder entrar. Y bueno, y aquí tengo todo el código y el retorno del subhusillo. Ok, entonces, pues bueno, ustedes pueden ver que todo esto tiene sentido y va a ser totalmente reconocido por la máquina. Entonces, ya para terminar este ejemplo, que es realmente muy sencillo, vamos a tomar, podemos tomar todas las operaciones. Y para este tipo de máquinas, pues es en ocasiones bueno pensar ya tal vez en una simulación de máquina, ¿no? Tenemos pues ya algo más de información, entonces vamos a ver aquí cómo se vería, ¿no? Vamos a ponerlo así, más o menos. Entonces, bueno, inicia mi ciclo. Entonces tengo mi operación de careado. Inicia mi desbaste exterior. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Y esto lo revisamos. Ok. Entra mi broca. La barra para dar media interior. El acabado exterior. Vienen las operaciones de fresado. Ok. Y luego vienen las operaciones de taladrado. Muy bien. Igual, recuerden que cualquier duda, pregunta la pueden hacer o colocar aquí en el chat. Perfecto. Tengo mi
fresado exterior que da la figura cuadrada. Muy bien. Cuando termina, tengo programado un chaflán. Posteriormente, tengo mi posición segura. Vamos a ponerlo un poquito en esta orientación. Entonces, mi sincronía entra, toma la pieza y posteriormente va a regresar. Ok, vamos a ponerlo más o menos aquí. Entonces, ahora va a venir mi herramienta, va a ser el careado, el torneado exterior, acabado. Nuevamente la barra para dar medida a ese torneado interior. Acabado. Un chaflán, que para esto fue necesaria la sincronía. Y unos pequeños chaflanes en los barrenos. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es una solución muy fácil. Yo puedo dar toda la información necesaria para poder realizar la operación de este tipo de máquinas. Y como vieron, pues bueno, no estoy yo utilizando operaciones que no tengan ningún sentido. Todo este código va a ser totalmente reconocido por la máquina. Ok. Nada más quiero aclarar un punto. Igual, pues las sesiones son en vivo, aunque tengo por ahí ya, pues, se puede decir mi proceso. Bueno, por aquí me pasé algo y considero importante. Vamos a cerrar con esto. ¿Cómo pasé yo la información de mi primer usillo al secundario? Cuando tengo esto, ok. Hace un momento nosotros recordamos que tenemos el documento de control y tenemos una distancia gráfica de 3.875. Entonces, ¿cómo trabaja GIPSCAN con esta parte? GIPSCAN se apoya del uso de macros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar toda la geometría y vamos a utilizar un macro que me genera la siguiente operación. Mover la geometría al subfusillo. Ok. Entonces, ese es el resultado. Simplemente tendría yo que aquí cambiar mi plano y voy a hacer la programación en esta parte. Entonces, así es como está asociado. ¿Por qué lo veo yo de esta manera? Bueno, para comodidad, GIPSCAN considera una distancia gráfica. Entonces, no es que esta sea la separación física que va a tener en la máquina, sino simplemente es una representación. Y esto se complementa con la visualización del usillo secundario o no. Entonces, bueno, aquí a lo mejor no lo hice en el momento apropiado, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, nosotros podemos tener un ambiente totalmente asociado a cómo vamos a trabajar, muy parecido a la realidad. Muy bien, entonces, bueno, quiero regresar a esta parte simplemente para hacer un tipo de resumen. Entonces, en nuestro primer ejemplo, comentamos de manera general el fresado polar y cilíndrico, el macro que he estado olvidando y las operaciones utilitarias. Entonces, ahora vamos a pasar a un segundo caso donde, bueno, obviamente tiene más complejidad. Vamos a realizar la sincronización de flujos y pues bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de programación, incluyendo un EGB. Entonces vamos a regresar a GIPSCAN. De este ya nos olvidamos. Ok, y vamos a abrir nuestro siguiente ejemplo, que es este. Ok. A ver, denme un segundito por aquí.
Ese es el archivo. Ok. Bueno, ¿qué tenemos que comentar? Bueno, la pieza ya es un poquito más compleja. Va a tener más operaciones, pero si partimos de lo mismo, en nuestro documento de control, esta es la máquina que vamos a programar. Tiene dos husillos, una torreta inferior y un cabezal en el eje B. O bueno, que tiene movimiento en el eje B. También tengo que hacer la definición de mi husillo principal. Aquí tengo toda la información. Y mi husillo secundario. En las herramientas intermedias, yo puedo decirle, bueno, que tengo en el fresado, que tengo en la torreta inferior y mis amarres, que serían mis chucos. Ok, estoy trabajando en milímetros. Bien. ¿Cómo organizo yo mi geometría? Bueno, también tengo, para este caso, parto con, bueno, aquí es más información, tengo más planos, un plano de torneado, un plano frontal, un plano posterior, uno más de fresado para el husillo principal. Para el subhusillo tengo lo mismo, pero también por aquí ya tengo algunos UCS que se crearon para completar la programación. Esto, pues bueno, siempre es bueno organizarlo de esta manera. Entonces, bueno, vamos a partir desde el torno del husillo principal. Ok. Bien, vamos a revisar las operaciones que ya tengo por aquí. Se puede decir aventajadas. Igual, para cuestiones de simulación pongo o aquí cierro el bucle, que es descargar, y empiezo con mi operación de careado. Muy bien. ¿Cómo está definida? Simplemente estoy haciendo la definición, se puede decir, estándar. Voy hacia adelante en la cara frontal. Lo que es nuevo por aquí es la pestaña de rotar. Este cambia un poquito. ¿Qué información tenemos aquí? Lo más importante es el ángulo del porta. Tenemos 45 y recordar que tenemos un desahogo en la cara de 5. ¿Esto por qué quedó de esta manera? Bueno, la herramienta que yo estoy utilizando es esta. Ok, aquí tengo un porta HCK y está en el husillo fresador. Esta es su posición y listo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo realizar con esta misma herramienta? Aquí ya hice una operación de careado. Esta misma herramienta la voy a llamar y le voy a decir ahora que quiero generar un desbaste. Entonces, aquí nada más aclarar que ya estoy haciendo la programación utilizando el eje B. Entonces, vamos a hacer el desbaste. Va hacia adelante, es un desbaste exterior, profundidad de 2 milímetros. Aquí tengo avances y revoluciones. Vamos a subir el desbaste un poquito, 0.35. Vamos a topar a tal vez 2000 revoluciones. Ok. Voy a trabajar desde 52.4, que es la medida del stock. Y vamos a dejar un sobrematerial. Ok, entonces vamos a definir el área de trabajo. Inicio en este punto. Mi herramienta va hacia afuera en ese sentido. Y le digo que quiero terminar en esta parte. Algo bueno, que a mí me agrada bastante de GIPSCAN es que puedo dar botón derecho, mover inicio y final. Quiero iniciar 1 milímetro antes, pero salir 35 milímetros después. ¿Esto qué va a significar? Vamos a darle en generar la operación y tengo este resultado. Inicio 1 milímetro antes, termino 35 milímetros después. Y bueno, aquí se ve un poquito raro. Ya se han de imaginar por qué, ¿no? Porque en mi pestaña de rotar, yo tengo la posición por default. Es un inserto de 80 grados, ya si hiciéramos así cuentas rápidas, 45, me genera nuevamente el desahogo, que es la posición típica para esta herramienta, ¿no?
Entonces, ahora ya está completo. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar las primeras 4 operaciones y me interesa la siguiente información. Quiero calcular el tiempo. Tengo 16 minutos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, nosotros comentamos que tenemos una máquina que tiene una torreta inferior. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar mi herramienta, que es esta. ¿Cuál es la nomenclatura que está utilizando? Este número 2 me dice que está en la torreta inferior y es la herramienta 1. Aquí me dice que estoy en la torreta inferior y es mi herramienta 2 y así sucesivamente. Aquí me dice que estoy en la torreta inferior, la posición 1 y que estoy del lado del husillo principal. ¿Por qué? Pues bueno, si yo voy y visualizo el grupo, vamos a ponerlo por aquí. Ok, es esta. Entonces, este tipo de máquinas me permite estos tool holders, o como le llamamos en México, estas tortugas, puedan estar hacia el husillo principal o husillo secundario. Ok, por eso es la razón o la flexibilidad que me da. Entonces, vamos a cerrar por aquí. Bien, ya sabemos cómo puede trabajar mi herramienta. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Este proceso de desbaste lo voy a hacer más eficiente de la siguiente manera. Me voy a traer esta herramienta, la coloco y me dice, tú puedes generar todas estas operaciones, incluidas el pinch turning o desbaste simultáneo. La definición es muy sencilla. Simplemente tengo que indicar mi proceso master, que obviamente es este. Y pues bueno, la recomendación es siempre estar desfasado, mínimo el radio de la herramienta, pero vamos a ir a 1.6. Entonces lo genero. Y tengo este comportamiento. Aquí lo que se ve, bueno, depende si ya tenemos bien el panorama, pero se podría ver raro. Bueno, pero ¿por qué lo tienes en la parte inferior? Bueno, esto es por la configuración de la máquina. Más adelante pasamos a verlo, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a evaluar qué tanto beneficio tenemos. Vamos a calcular nuevamente el tiempo y me parece, bueno, no recuerdo si eran 16 minutos, me parece que sí, 16 minutos. Nos hemos ido a 9.50, entonces, pues bueno, es bastante bueno la reducción de tiempo, ¿no? Prácticamente a lo mejor un 40%. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a hacer un tipo como de resumen. Me voy a ir a mi simulación de operaciones y vamos a correrlo. Entonces tengo mi careado. Ok, vamos un poquito más rápido. Y posteriormente del careado tengo el torneado simultáneo. Mi torreta superior y la torreta inferior trabajan con un pequeño desfase, pero cada pasada es de 4 milímetros. 2 en la parte superior, 2 en la inferior, y pues muy rápido puedo hacer la eliminación de este material. Ya pues si entramos a la teoría, pues de ese tipo o de torneado, pues bueno, entra de lleno este tipo de pieza, ¿no? Ok. Bueno, para continuar, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo aquí aventajado un poco, entonces simplemente voy a tomar estas operaciones y las voy a activar. Muy bien. Bueno, recordándoles si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo ahí en la área de chat y con mucho gusto las comentamos en un momento. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo voy y tomo todas las operaciones que tengo aquí,
y las quiero simular. Vamos a irnos a la simulación de máquina. Ok, vamos a ver cómo la corre. Vamos a verificar solamente que tengamos la parada antes de la operación 3. Ok, entonces la corremos. Ok, hasta aquí todo se ve bien. Ok, pero aquí tengo problemas, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Nosotros habíamos comentado en un inicio que está el concepto de canal o flujo. Entonces, pues bueno, yo lo que voy a hacer es darle la definición o el orden de las operaciones para mis canales o flujos. ¿Cómo lo voy a hacer? GIPSCAN se apoya de el control de sincronía. Ok, entonces al momento yo tengo esto. Vamos a hacer un poco más de zoom. Vamos a dejarlo así. Y tengo este asesor. Aquí tengo varias alarmas y bueno, un botoncito que me dice, bueno, ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente, o de manera general, para esta máquina, yo no puedo tener operaciones simultáneas si es que yo no lo tengo bien planeado. Va a decir, bueno, acabas de hacer una que es el torneo simultáneo, sí, pero pues es un proceso ya estandarizado, se puede decir. Entonces, ese sí lo puedo hacer. ¿Cuál era el problema que vimos en la simulación? Bueno, la barra tenía la broca y luego tenía una barra. Entonces, lo que voy a hacer pues es hacerlo en orden. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi operación de careado, no hay problema. Tengo sincronizadas mi desbaste y el pinch turn. Y posteriormente tengo un barrenado con la torreta superior o con el husillo. Y luego tengo un acabado interior. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, ok, el acabado interior yo lo tengo que meter obviamente después de la broca. Entonces la broca tiene un inicio de operación y mi acabado interior tiene un final de operaciones. Yo los voy a ligar, los selecciono y les digo que los sincronice. Entonces me dice, bueno, ya aquí no hay mucho problema, se eliminaron algunas alarmas. Yo creo que vale la pena ir a la simulación en este momento. Creo que sí se alcanzó a ver dónde estaba el error. Vamos a correr la simulación pasando esta etapa del error y regresamos a la sincronía. Entonces, bueno, tengo mi careado, nuevamente mi torneo simultáneo. Ok. Ok, a ver, vamos a revisar. Tenemos la sincronía, entonces hay un conflicto. Ok, entonces tengo mi tornado. Ok. Ok, es que aquí los puse mal, perdón. No pasa nada. Bueno, para aclarar, tengo mi broca, pero el inicio lo puse al revés. Vamos a borrarlo. Entonces tengo mi broca, el final, y el acabado interior. Entonces, ahora sí, los tenemos de esta manera. Ok, aquí tenemos la broca y el acabado interior. Ok, vamos a regresar a la simulación. Igual si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar ahí en el chat.
Aquí ya veo que ya el nerviosismo de hacerlo en vivo, pero bueno. Vamos a... Bueno, no pasa nada. Ahí regálenme un minutito. Déjenme, lo pongo en orden. Ok, tenemos el cariado. El pinch turning. Tengo, bueno, es que aquí la bronca es esta. La broca la voy a meter acabado interior. Ok, vamos a hacerlo en orden. Mira. Tengo el cariado, los exteriores, la broca, el acabado interior, el exterior. Entonces tengo la broca, el cariado, los desbastes, la broca, el acabado interior. Híjole, no sé por qué aquí me está pasando esto. La broca, acabado interior, va después de la broca. Ok, vamos a continuar. Y luego aquí tenemos, bueno, un desvase exterior. Vamos a ponerlo de esta manera. Ok, una disculpa, la verdad, sí me pongo un poquillo nervioso, pero bueno, vamos a simularlo, pero creo que se entiende de manera general, ¿no? Bueno, y pues bueno, ustedes también saben que, pues bueno, esto pasa, ¿no? Ok, vamos a correrlo. Bien. Ok, entonces tenemos ya la sincronía. Vamos ahora a... No, aquí la estoy regando, pero bueno. Bueno, aquí ya lo único que tengo que hacer es que el acabado exterior, yo lo que tengo que hacer es ponerlo, tengo considerado primero mi acabado, pero ya por aquí me cuatrapié un poquito. Ok, una disculpa, pero bueno, vamos a continuar, ahorita lo arreglo, pero bueno, para no generar ahí o comer el tiempo, bueno, nada más pido ahí su comprensión. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita lo arreglo, pero voy a agregar de una vez la siguiente operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comentamos que nosotros podemos hacer también la programación del eje B. Entonces vamos a pasar a este punto. Bien, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar o vamos a hacer un rebarbeado o un rebabeado, como le decimos aquí, o una matada de filo, utilizando esta herramienta. Esta herramienta yo lo tengo en el husillo fresador. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente voy a traer mi herramienta. Y yo voy a utilizar el módulo de 5 ejes. Ok. Entonces, bueno, voy a resetear mi interfaz para mostrarle todos los ajustes que se tienen que hacer. Entonces, inicio en el husillo principal. Mi plano va a ser, por decirlo de alguna manera, es mi plano maestro, el XZ. Paso a la pestaña de trayectoria de superficies. Y bueno, aquí empezamos con la definición. Rebarbado. Definición de la pieza. Vamos a dar clic. Tenemos activo nuestro filtro de cara. Le damos clic. Botón derecho. Seleccionar. Caras tangentes. Clic en esta cara. Y aceptamos. Entonces, vamos a darle aquí un poquito más, nada más para que de manera gráfica se vea mejor. Una batalla de filo de 1 milímetro. Entonces, ¿cómo lo va a generar? Me voy al control de eje de herramientas.
Tipo de mecanizado de 5 ejes y normal contorno. Vínculo, por default lo hace bien, entonces esta operación la voy a agregar aquí. Y listo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se va a ver? Nosotros tenemos dentro de GibbsCAM diferentes tipos de simulaciones. Vamos a pasar a checar lo siguiente. Vamos a hacer la simulación de máquina, perdón, de herramienta. Ok. Esta es la ventaja, ¿no? Nosotros podemos decidir qué tipo de simulación queremos dependiendo de lo que queramos ver. Por ejemplo, aquí me interesa sobre todo la orientación que va a tener. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno. Entonces aquí vamos a hacer un tipo de pausa. Voy a cerrar este archivo. Vamos a continuar con él, pero voy a cerrar. Y bueno, vamos a abrir el respaldo que tenemos, ¿no? Nada más para cubrir el detallito que teníamos. Entonces, vamos en esta parte, bueno. Igual aquí podemos aprovechar para lo siguiente, mira. Este es mi respaldo. Nuevamente una disculpa, la verdad. Por ahí, pues les quedé mal, pero pues bueno, suele pasar. Pero para no ciclarnos, vamos a dejarlo aquí. Entonces, este archivo yo ya lo tengo terminado, pero vamos a comentar lo siguiente. Mira. En la bolsa de cuerpos, yo he contenido toda la información necesaria. Aquí tengo mi pieza inicial. Este es cuando ya utilicé mi macro. Y por aquí tengo pues todo generado de manera organizada. Ok. Bueno, ¿por qué regresé a este? Ahorita me interesaba que vieran la parte de la simulación. Entonces tomo el chaflán que acababa, bueno, el chaflán o la matada de filo que acababa de generar. Y voy a correr la simulación nuevamente. Nada más me interesa que vean esa parte. Ok, vamos a hacer un poquito, bueno, ahorita vemos qué tan rápido lo hace. Ok, entonces el orden era el siguiente. Tengo mi broca, perfecto, el acabado. Y aquí tengo ya un fresado. Este también lo tengo, se puede decir de manera optimizada. Si se fijan, reconoce simplemente el stock. Y aquí ya entran los 5 ejes continuos. A decir, bueno, eso lo puede hacer con un chaflán, pero pues bueno, sería un poquito complicado o bueno, un avellanador reconozca como este radiecito, ¿no? Y la ventaja es que pues una herramienta esférica yo puedo cambiar la medida que sea y va a ser muy flexible. Ok. Entonces, continuando, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer ahora? Bueno, lo que necesitamos hacer ahora es generar las operaciones utilitarias que me van a permitir hacer la transferencia. En el ejemplo anterior ya lo vimos un poquito a detalle. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un tipo de resumen. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que estoy considerando aquí es mover mi grupo. Estoy generando este punto que es mi torreta inferior. La estoy mandando a una coordenada de 300, entonces voy a ir aquí en diámetro y en Z menos 100 de la punta hacia acá. Entonces estoy poniendo la torreta en la parte inferior, referenciada con la punta. ¿Para qué? Para que posteriormente entre el subcusillo. Mover grupo. Perdón. Estoy bajando mi torreta, pero si ustedes recuerdan, el cabezal fresador estaba acá arriba, entonces pues puede pegar. Lo que estoy haciendo es moverlo a home, pero que tenga una posición de 90 grados. Ahorita lo vamos a ver en la simulación. Y posteriormente
le indico que quiero que el subusillo entre encendido, sincronizado, con una separación de 12 milímetros antes de tener contacto, a 2000 de avance y agarre en X-50. Ok, posteriormente lo regreso, el retorno del subusillo, simplemente tengo que decirle que con pieza y el avance. Ok. Muy bien, entonces, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar esa secuencia. Entonces nos vamos desde el cambio hasta la parte inferior y me voy a ir a la simulación de máquina. ¿Qué es lo interesante? Yo no tengo que repetir toda la simulación, ya que GibbsCAM, pues bueno, dentro de las opciones dice ignorar operaciones no seleccionadas. Y esto de verdad es lo que me agrada bastante de la simulación de GibbsCAM, es que a partir de este punto yo la voy a correr. Entonces vamos a ponerlo por aquí, en el panorama que nosotros queremos. Bueno, si yo quisiera ocultar también mi control, pues lo podemos ocultar. Vámonos a ocultarlo. Entonces, aquí está. Ok, hasta ahí nos quedamos entonces. Bueno, ¿cómo va o cómo va a estar? Entonces, se va a la posición segura, entra, lo toma, bueno, ahí hace la sincronía, lo toma, regresa y se acercan mis herramientas. Y continuamos con con el trabajo, con las operaciones. Esta parte ya la tengo sincronizada. Y bueno, tengo el cariado, el torneo exterior. Ok. Posteriormente un acabado. Un acabado exterior. Broca. Mi torneo interior. Un desbaste. Si se fijan ahí también tiene reconocimiento de material. Y posteriormente un fresado en 3 ejes posicionado. Ok. Bueno, aquí cambió un poquito la idea de cómo lo iba a hacer, pero bueno, ahorita regresamos y lo terminamos como estaba planeado. O les hago la explicación de las operaciones que no se han comentado. Ok. ¿Qué operación es interesante en este punto? A ver, vamos a ver. Voy a traer... Vamos a centrar todo. Estamos aquí. Ahorita estamos del otro lado, en el torno del subusillo. Y para manera de referencia, ponemos esto. Entonces, estamos torno sub y torno sub. Ok, entonces estamos de este lado. Si yo quisiera ocultar este, ya no me interesa, lo podemos poner de esta manera. Ok. Entonces, ¿cómo es que yo genero este desbaste? Pues bueno, realmente es muy sencillo. Para poder comentarlo, vamos a eliminarlo, simplemente lo vamos a poner acá. Entonces, si yo lo quisiera hacer desde un inicio, ¿cómo lo generamos? Bueno, la operación la haríamos de la siguiente manera. Yo necesito una referencia. Entonces pongo, en este caso, activo mi plano de fresado. Ok. Y nuevamente voy a hacer uso de un plugin. Los plugins son, por decirlo, comandos automatizados. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es crear un sistema coordenado desde donde, desde el origen de la pieza
le doy, bueno, por aquí vamos a poner atención en cuál vamos, en el 9 y en el 10, en iniciar. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo como resultado? Pues es un plano inclinado con la menor distorsión o definición posible. Entonces, simplemente lo estoy orientando a donde voy a tener que trabajar. Entonces, ahora tengo este activo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a llamar mi herramienta de 35 milímetros que está en el husillo fresador. Entonces, me traigo esta herramienta y voy a trabajar con un contorno. Ok. Entonces, ¿cómo está la definición? Le voy a decir que es esta. Este es mi punto inicial. Lo jalo hasta acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo le estoy indicando que no quiero que llegue y pegue. Entonces, con esta definición, le voy a decir dónde inicio. Bueno, inicio en 153 entre 2, que es la medida de mi material. Y mi parte más baja es esta. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A verificar que estemos en estación 2, en el husillo secundario. Y voy a trabajar en el auto que acabo de crear. Entonces, estoy con esta orientación. Vamos a darle en calcular. Ok, vamos a ver cuál es el problema que tenemos por aquí. Husillo secundario. A ver, como que le di un clic de mal en la pantalla, de más en la pantalla. Estamos hacia acá. Inicio aquí. Termino aquí. Lo regeneramos y listo. Perdón, ahí le había dado un clic de más en la pantalla. Ok, entonces este es mi resultado. Ok. Obviamente, pues tengo que trabajarlo de manera de desbaste. Me voy a ir aquí a contorno. Voy a habilitar a lo mejor 2 pasadas más. Mi herramienta es de 35. Vamos a ponerle 2 pasadas más de 25. Y lo regenero. Listo. Pero obviamente no me puedo llevar toda la profundidad de corte. La profundidad de corte son 44.5. Vamos a dividirlo entre 3. Simplemente para hacer el ejemplo. Entonces tengo esto. Pero bueno, ¿qué habíamos comentado? Que GibbsCAM se caracteriza por tener un muy buen reconocimiento del stock. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, vamos a activar usar stock, solo el material y regeneramos. Ok, miren, entonces, así de manera general, pues vamos a poder ver que vamos a trabajar simplemente donde yo tengo material. Vamos a meter otra pasada para que se vea bien cómo hace la optimización de las pasadas. Mira, entonces voy a trabajar de esta manera. Ok. Y bueno, posteriormente yo tengo unas operaciones de taladrado. Estas cómo quedaron definidas. Bueno, estoy trabajando en el segundo husillo. Mi plano de trabajo es el frontal del sub. Y simplemente le estoy diciendo que quiero una copia 2 a 90. Ok. Listo. Entonces, posteriormente también tengo bueno, la matada de filos en esa parte. Pues bueno, haciendo un tipo de resumen, vamos a tomar todo y lo vamos a simular en la máquina. Muy bien. Aquí está representando el tipo de bucle que les hago ejemplo. Entonces, bueno, en algún momento pues quito la pieza e inicio
el trabajo en este usillo principal. Ok, aquí es donde viene toda la programación de las operaciones utilitarias. Se lo más despacio. Retiro, bueno, pero todavía estamos en ese fresado. Pero si se fijan, retiré mi torreta o la mandé hacia abajo. Tengo el fresado o la matada ahí de filos. Ok. Entra. Anteriormente se había ido una parte segura. Regresa y complemento el trabajo. Okay, bueno, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Ya hicimos la programación, pero nos estamos olvidando de complementar, ¿no? Entonces me dice que cheque la operación 23. ¿Cuál es la operación 23? La operación 23 es el acabado exterior y la 27. Entonces vamos a checarle por acá. Si hacemos como o recordamos el comentario que hicimos, era que de manera general no debe de haber, por decirlo de alguna manera, o se debe de visualizar que por ejemplo, el acabado interior esté chocando con el fresado exterior, con la herramienta de 35. Entonces, el inicio de esta operación, le voy a decir que la quiero hacer después de este acabado. Y se quitaron las alarmas. Entonces, pues, ¿cuál es ahí la cuestión? De que en este flujo, como son simplemente dos canales y claramente yo los estoy separando, no debo de tener operaciones que estén arriba y abajo. Entonces, si se fijan, en algún momento trabajo simplemente con el isillo fresador, en otro momento con la torreta. Las que sí van sincronizadas, como es su definición, el del pinch turning, pues esas sí las podemos poner en esa parte. Entonces, vamos a verificar. Aquí ya no debe de haber algún problema. Y pues bueno, si lo hubiera, pues lo checamos, no pasa nada. Ah, bueno, vamos a hacer algo interesante. La última operación y donde inicia mi transferencia. Entonces, desde este punto hasta el final, selecciono, me voy a la simulación y si no nos hace quedar mal, aquí estamos. Desde la transferencia lo puedo simular. Pues bueno, como les comento, bueno, cada quien va tomando como que sus detallitos que más le gustan al software, y a mí en lo personal es este tipo de simulaciones que van al grano donde yo me quedé, y pues puedo resumir muy rápidamente, ¿no? No tengo que correr toda la simulación para llegar al punto que yo estoy buscando. Ok. Entonces, pues bueno, si se fijan aquí ya se ve bien. Anteriormente aquí había entrado la herramienta, pero ya lo está haciendo de manera correcta. Ok, bien, esto sería todo lo que les tenía preparado. Pues bueno, creo que sí se alcanza a percibir cuáles son, pues, las ventajas de utilizar software para este tipo de máquinas. Y pues también fue un tipo de resumen. Es un poquito, a pesar de que es sencillo ya con la práctica y pues bueno, con una buena capacitación. No quiero hacer tan larga la sesión. Mi idea es que este tipo de sesión la voy a partir. Obviamente va a estar la grabación, pero voy a hacer los ejercicios a detalle para que ustedes los puedan ver de una manera más completa, ¿no? Pero pues bueno, creo que se cumple el objetivo de la sesión. Ya nada más me gustaría regresar a la presentación y comentar esta parte. Bueno, en la parte de, o bueno, los ejemplos de programación, vimos el fresado polar y cilíndrico, la utilización del macro, la definición y la aplicación de operaciones utilitarias. Checamos la sincronización y pues ejemplos de programación LGB,
cuando lo hacemos de manera simultánea y utilizando el indexado o los planos. Entonces, bueno, llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Se pueden apoyar del chat y con gusto las respondemos, ¿no? Igual también lo pueden hacer por correo, pero bueno, este es el momento de hacerlas aquí mismo. Entonces vamos a dar un minuto ahí para que se comuniquen si tienen alguna duda o comentario y con gusto lo checamos. Bueno, aprovecho también para hacerles el comentario. Esta misma semana anunciamos la fecha para otra sesión que sería las novedades de GIPSCAN 2026. Si no mal recuerdo, va a quedar para dentro de 2 semanas. La fecha me parece que es el día 30 de octubre. Entonces, pues bueno, les haría llegar la invitación para que se unan también a esa sesión de novedades de la versión 2026. De hecho, ya está disponible, pero bueno, estamos preparando la información, todo el resumen para que ustedes tengan un buen panorama de qué es lo nuevo que viene para esta versión. Y bueno, también les platico que estamos preparando, ya se agendó y está en preparación la parte de un webinar para programación de tornos de tipo suizo. Entonces, eso es lo que se viene, la webinar de la versión 2026 y el torno tipo suizo. Aunque sí, bueno, si los archivos se los puedo, sí, los puedo poner en el Drive y ahí se los envío, los archivos, ¿no? Sí, sin problema. Ah, ok. Bueno, como comentario, no sé, les digo, es un poquito complejo tratar de hacer un resumen, pero sí se los puedo pasar. Ya nada más el comentario, hace poquito hicimos un tutorial de tornado simultáneo o de pinch torneo, y lo que les comentaba es que los utilitarios se definen en cada archivo de máquina. Si lo quieren reproducir, pueden utilizar un archivo. Los archivos que contienen esta información es el MDD junto con el BMM, que son los que nosotros tenemos en esta parte. A ver, denme un segundito igual. Vamos a hacer esa explicación. Serían esto. ¿Cuál es el archivo? Archivo MDD es el que define la máquina, por ejemplo. Es el que contiene toda la información de esta máquina. Y pues bueno, depende de lo que tenga yo definido. De hecho, ok, bueno. Entonces, si no lo pueden hacer, lo que pueden tomar es el que viene por default, que dice formación B. Tiene 2 torretas y 2 husillos. Así ustedes podrían hacer los ejercicios. El otro archivo que les comento es el BMM, es donde está contenida toda la información. ¿Qué operaciones utilitarias puede hacer la máquina? Sí, con gusto se los paso, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, dice, bueno, ahí que la simulación. Ok, bueno, lo que entiendo aquí es que si pregunta que si la simulación de máquina viene por default. Bueno, aquí depende de la complejidad de la máquina y son varios módulos, ¿no? ¿Qué podemos comentar? Bueno, en un momento comentamos que el tipo de máquina más sencilla que podemos considerar para este panorama es un torno con herramienta viva. Ahí, ¿qué sería? Yo recomendaría la simulación de máquina. Pues bueno, ahí yo sí lo recomendaría, obviamente, ¿no? Para darle todas las herramientas al usuario.
pero ya tiene que evaluar, ¿no? Si para la complejidad de sus maquinados se justifica. Pues bueno, ahí ya yo diría que sí, pero y más si son nuevos usuarios, ¿no? Para que tenga todo el ambiente, invierte un poquito más, pero el, el que él se familiarice con la máquina va a ser mucho más rápido y también pues va a proteger ahí su inversión, ¿no? La máquina pues ya tiene un costo considerable. Si le agregamos la simulación de máquina, pues estamos un poquito más seguros de que vamos a ver todo el panorama de manera clara. Y a mi consideración, ya una máquina como la que mostramos que tenía un eje B, una torreta inferior y dos husillos, pues bueno, ya estamos hablando de inversiones pues fuertes. Y la recomendación que nosotros hacemos siempre es de que cuando ustedes están evaluando un proyecto de la compra de una máquina, pues no se deje de lado el software y obviamente si ustedes se pueden investigar, pues se van a dar cuenta que pensar en una simulación de máquina pues es lo más recomendable para máquinas ya de complejidad un poquito más altas y donde la inversión pues fue mayor, ¿no? Proteger también ustedes su inversión, ¿no? Que tengan todo el panorama claro y más, por ejemplo, para usuarios nuevos de 5 ejes, yo lo vería como un complemento obligatorio, ¿no? Compran su máquina, están familiarizando y que tengan la simulación. Lo mismo sería para este tipo de máquinas, ¿no? Ya más complejas. Entonces, bueno, en resumen, no viene incluido en todas las máquinas, ya depende si ustedes lo quieren incluir, pero mi recomendación es que sí. Ok. Y pues bueno, de la mano también va los postprocesadores. Muy bien, bueno, pues fueron pocas preguntas. Muy bien, pues será todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta sesión. Posteriormente les haremos llegar la grabación para que lo puedan checar y que también, pues les comentábamos a partir la información, ¿no? Para que esté claro y voy a realizar los ejemplos un poquito más a detalle y se los pongo también ahí en un video para que los puedan repasar y hacérselos llegar. Entonces, de mi parte sería todo y por favor estén atentos ahí de la información que le vamos a hacer llegar acerca de los siguientes seminarios. Entonces, sería todo. Muchas gracias y que tengan muy buen día.